Ok, buenas noches hermanos. Ahora nos toca la clase 11. Seguimos con el curso de panorama bíblico del Antiguo Testamento con relación a la manifestación de nuestro Señor, el Mesías, en el Antiguo Testamento. Nosotros tenemos ahora que avanzar y vamos a trabajar tres libritos más del Antiguo Testamento. Y ya hemos dicho que estamos viendo los libros cronológicamente, o sea, pegados los más antiguos. Ustedes ya saben bien que existen cuatro profetas mayores y 12 menores, pero los hemos catalogado no de acuerdo a la correlación del índice de la Biblia, sino de acuerdo a cómo aparecen por los tiempos del Señor. En este caso, nos toca ver a Joel, que está en el 840 antes de Cristo, pertenece al Reino del Sur. Ya nosotros, acuérdense que hemos visto lo de Israel, y después de él vamos a ver a Isaías, que está catalogado entre 700 antes de Cristo y 680. Él menciona no un solo rey, sino varios. Hay mucho que se dice de que el libro de Isaías no solo es un libro hecho de frente por el autor, sino que tiene tres partes, ¿no? Entonces, por eso de que existe toda esta manifestación, pero ahí vamos a ir viendo, a nosotros nos interesa no tanto la alta crítica, sino lo que nos dice el libro. Y vamos a ver a Malaquías, que está en el rango 740 antes de Cristo con el rey Usías y también es del sur. ¿Ok? Vamos a ver tres libros esta noche y vamos a ver lo que el Señor permite que nosotros entendamos. Volvemos a nuestro cuadrito. Nuestro cuadrito es para hacer memoria. Vemos los profetas menores, están aquí todos. Todos los que están acá abajo son profetas para el reino del sur y los profetas para el reino del norte en la parte superior ya los hemos visto. Ahorita estamos en este punto, si queremos decir alguna forma dentro de la línea de tiempo, estamos en este punto y vamos a ver en este lado a lo que estamos hablando, al profeta Joel, a Miqueas, Isaías, ¿no? En relación al reino de Judá. Y ahí están los años que hemos estado indicando. Acá en la parte de abajo, Joel tiene la idea principal del anuncio de la era del Espíritu Santo. Miren, ve, ¿ok? Acá nosotros, en la lectura que ustedes hacen o van a hacer, y con lo que vamos a poder hablar ahora, tienen que ir impactando, y yo creo que ustedes ya se dieron cuenta que el Antiguo Testamento es para nosotros nuestro ADN espiritual y también nuestro ADN natural. Y lo que tenemos que ver es que no estoy hablando que somos judíos, estoy hablando que tenemos esencia, ¿ok? Y dentro de esta, la parte espiritual, estamos viendo todos los pasos que el Señor ha permitido a través de los profetas y el mensaje que Él daba, como ya lo hemos visto en Hebreos capítulo 1, verso 1 y 2, que Él ha hablado desde tiempo antes de la persona de Cristo. Él ya había hablado, ¿no? Ustedes se acuerdan de ese versículo. Y entonces estamos viendo que Él nunca ha hecho nada improvisadamente, como lo podemos hacer nosotros, ¿no? Nos ocurre algo y buscamos soluciones inmediatas, pero no planificamos, la mayoría de veces no se planifican nuestras acciones. Dios las tiene ya hechas y las anuncia antes y por medio de todos estos profetas para que entendamos que Él tiene control de todo. Él es Dios todopoderoso y que Él no hace las cosas por hacerlas, las tiene ya craneadas, las tiene manifestadas, ya las tiene en su pensamiento, en su voluntad y en su deseo, ¿no? Y por impulsado por la misericordia hacia nosotros, todo este plan para que nosotros lo podamos entender. Miqueas habla del nacimiento del Mesías en Belén y en Isaías
muchos de los que hablan los judíos, he escuchado de alguna forma, que dicen que en realidad para ellos, si bien es cierto, Isaías es un libro, el libro mayor para ellos, pero no es que hable del Mesías según lo que ellos dicen. Pero en este tiempo ya que estamos, en el 2024, han empezado a salir algunos judíos que sí creen en el Mesías y están diciendo que sí habla Isaías de lo que es el trabajo del Mesías que ibas a realizar, todo lo que le iba a pasar, todo lo que tenía que hacer. Bueno, nosotros sabemos que sí, lo creemos así, que hay capítulos muy directos del Mesías y nosotros, sobre todo del 41 para adelante, y vemos cómo se narra la vida de nuestro Señor Jesucristo, como ocurrió en el Calvario. Entonces, si ya hemos visto acá un recordatorio, vamos a pasar a un pequeño resumen acá de ver a Joel, el profeta Pentecostés, no Pentecostés, sino de Pentecostés, Isaías el profeta del Mesías y Miqueas el profeta de juicio y misericordia. Tengamos esto en mente para poder entender más o menos cómo vamos a estar hablando. ¿Ok? Vamos a hacer un recordatorio. Ahora no va a haber mucho video porque ya se me ha acostumbrado a ver películas nomás usted, así que vamos a leer un poco y vamos a exigir un poco también. Miren, vamos a hacer un recordatorio de algunas cosas que ya hemos hablado, ¿ya? El oficio de profeta fue instituido en la época de Samuel, cuando el reino fue dividido y Judá e Israel se establecieron como monarquías separadas, aparecieron grandes profetas. Ustedes eso lo saben, así que yo espero que eso se haya quedado ya en sus pensamientos de todo lo que estamos viendo. Hubo 4 profetas mayores, 12 profetas menores. Eso lo estamos viendo ahora. Hay 16 libros proféticos en el Antiguo Testamento. Se subdividen en profetas mayores y menores. Esta diferencia se hace no por su importancia, sino debido a la cantidad de material que se escribieron. Ese es lo más tradicional para dar la característica a los libros que estamos viendo. ¿Ok? Las las cautividades de Israel, el reino del norte, y de Judá, el reino del sur, constituyen principalmente el tema de los profetas del Antiguo Testamento. El registro de las mismas se encuentran en estos versículos que ustedes ven. Son los cautiverios asirio y babilónico. Algunos de los profetas sirvieron antes del exilio y algunos después. Se llaman profetas preexilio y posexilios, respectivamente. Esas son palabras que ustedes en algún momento pueden escuchar en alguna prédica o alguna enseñanza y ustedes ya tienen grabado lo que significa. Sigamos. Los profetas preexílicos. Los profetas del exilio o preexílicos, según el orden de sus escritos, son todos estos: Abdías, Joel, Jonás, Amós, Oseas, Isaías, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías y Jeremías. Los profetas de Israel durante este periodo fueron Jonás, Amós y Oseas. Los profetas de Judá fueron Abdías, Joel, Isaías, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías y Jeremías. Los profetas del exilio, netamente, los profetas durante el exilio o cautiverio con Babilonia, fueron Ezequiel, Daniel. Profetizaron a todos los israelitas. Jeremías abarcó por un tiempo de este periodo. Los que profetizaron después del exilio fueron Ageo, Zacarías y Malaquías. Esto es bueno que continuamente le estén dándole una lectura. Sigamos. Este es casi una repetición, pero miren cómo está particionado. Los profetas según la época. 6 vivieron en la época de la destrucción de Israel por Asiria. ¿Quién era Israel en ese momento? El Israel del norte, ¿no es cierto? ¿Ok? 7 vivieron en la época de la destrucción de Judá por Babilonia. 3 vivieron en la época de la restauración del pueblo
a su tierra. ¿Ok? Los profetas según mensajes especiales. 3 a Israel, Amós, Oseas, Ezequiel. 2 a Nínive, Jonás y Nahum. Vamos a ver en el tiempo cómo Nahum habla de Jonás. 1 a Babilonia, Daniel. 1 a Edom, Abdías. 9 a Judá, Joel, Isías, Miqueas, Jeremías, Abacú, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. ¿Vamos bien? ¿O se han ido? Dale, dale, está bueno. Voy a preguntar, ¿ah? En este momento nosotros estamos, ya hemos visto, ¿no? ¿Se acuerdan? A Joel lo vamos a ver ahora, a Jonás, Amós, Oseas, ahora vamos a ver Isaías y Miqueas. ¿Estamos? Perfecto. Para recordar un poquito de figurita, ya que no hay televisión, tenemos aquí a los profetas mayores. Estas no son las caras de los profetas mayores, para que no haya confusión. Estos son los nombres. Son 4 profetas mayores. Este es el mismo cuadro que nosotros hemos visto al principio, y una imagen de la cronología casi exacta de los tiempos en que están los libros escritos, de los personajes, que también están ahí para que los tengan y los guarden. Empezamos con Joel. Él tiene un versículo que está en el capítulo 2, verso 13. Convertíos a Jehová, vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira, grande en misericordia, y que se duele del castigo. En alguna versión, creo que en clase anterior, utiliza ahí en vez de duele, se arrepiente, dice, ¿no? Y yo les dije de que no es esa la palabra, y mira, esta versión está más pegada, se duele del castigo. Entonces, el tema de Joel es el día de Jehová. Está en la fecha 835 y 796 antes de Cristo. El autor lleva entonces en su mismo nombre, y el lugar donde esto ocurre es Judá, Jerusalén. Como no se recogen sucesos específicos en el libro de Joel, aparte de la invasión de las langostas, que es el tema que ven en Joel, es difícil determinar cuándo fue escrito este libro. Sin embargo, Joel parece ser uno de los primeros profetas de Judá. Vivió y ejerció su ministerio en Judá más o menos al mismo tiempo que Eliseo y Jonás, en el reino del norte de Israel. Joel predice que la tierra será invadida por un ejército terrorífico que hará que la recién plaga de langostas que ellos tuvieron parezca algo de poca importancia. En nombre de Dios pide al pueblo que se arrepienta y les advierte del tema del eminente desastre que ha de venir. El esquema, capítulo 1, habla sobre la plaga de la langosta. ¿Ok? El Señor estaba en este entonces pidiendo de que estos se arrepientan. Al no hacerlo, el Señor manda esta plaga de las langostas para que sean zamaqueados y se humillen delante de la presencia del Señor. El verso 15 dice de esta manera: ay del día, dice, porque cercano está el día de que Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Ya les estaba advirtiendo las cosas como ahora en nuestro tiempo. Ahora en nuestro tiempo, todas estas cosas que están viniendo, nosotros lo sabemos por el Nuevo Testamento, que ustedes también están estudiando, que dice que son principios de parto. Y si seguimos leyendo el capítulo 24 de Mateo, dice que habrá un susurro o unas noticias de guerras entre naciones. O sea, esto a nosotros no nos debe sorprender, nos debe doler porque hay muertes de seres humanos, pero esto ya está escrito que así ha de ocurrir en el proceso en que Israel va a ser sometido, a Israel va a tener estos problemas,
Y nosotros lo que debemos hacer, a mi parecer, es orar por Israel para que el Señor haga su voluntad con ellos y ellos salgan victoriosos. Sigamos. Nosotros debemos entender algo. A nosotros se nos está diciendo que debemos tener cuidado. ¿Ustedes se acuerdan que en la Biblia dice un versículo que dice que el juicio empieza por casa? Ese versículo, lo que nos está pasando a nosotros, la voz del Señor, con lo que ha ocurrido, con todas estas manifestaciones que ha habido el eclipse solar y que muchos hablaban de lo que iba a ocurrir, no necesariamente iba a ocurrir en el mismo momento, sino después, o que era el inicio de lo que nosotros estamos esperando en lo que es apocalíptico, ¿no? Entonces, todos nosotros lo que tenemos no debemos tener temor de nada de eso, pero sí estar alertas en nuestra vida para que no nos ocurra eso, ¿ok? Eso es ese es el proceso. Yo también quiero, pastor. Sigamos. Capítulo 2. Capítulo 2. El día de Jehová dice. Joel habla de lo que sucederá en el juicio que se acerca, cuando un ejército invada desde el norte y se produzca un gran desastre para Israel. A los que se arrepienten se les promete que el Espíritu Santo se derramará sobre ellos. O sea, ya desde ahora es como si nos estuviesen evangelizando en este tiempo, afuera, en donde ustedes hacen, o lo que nos pasó en nuestra vida cristiana en el inicio, y para entender de que el Señor no nos va a dejar desamparados porque nos va a llenar del Espíritu. Cuando nosotros hemos aceptado a Jesucristo como el Señor y Salvador, Él ha dejado un consolador, otro consolador. Y este paracleto, en el griego, es nuestro defensor y está dentro de nosotros. Y nosotros debemos, como hemos dicho la clase pasada, ser la consecuencia del fruto, porque esa semilla que está dentro de nosotros, que es la palabra de Dios, que trae el mensaje y el mensaje es guiado por el Espíritu Santo, está dentro de nosotros. Y eso hay que dejar que aflore como fruto de santificación. Estamos en un tiempo en que estas palabras son pues como si fueran, no sé, el libro del oso de la Reina Valera. No sé si algunos han podido tener la oportunidad de leer esa versión. Ese era un lenguaje antiguo castellano, del castellano. Y que si tú lo lees, o como yo lo pueda leer, no lo voy a entender. ¿Ok? Pero es así. Puede ser que sea un lenguaje antiguo, pero es presente. Y es un lenguaje presente porque no lo entendemos con la cabeza, sino con el espíritu que está en nosotros. Es el mismo espíritu que le habla a nuestro espíritu para someter y hacer la voluntad de Dios. Es lo que está ocurriendo acá. Le dice, a los que se arrepienten, se les promete que el Espíritu Santo se derramará sobre ellos. ¿Qué es lo que ha pasado con nosotros? Lo mismo. Nos arrepentimos, aceptamos al Señor y Él derramó ese Espíritu en nosotros. Y nosotros tenemos la circuncisión del Espíritu Santo en nuestro corazón. Quiere decir que tenemos pacto con Dios. Veamos un versículo que dice, capítulo 2, verso 12-13 dice, Dios dijo al pueblo que se volviera a él. Esta es una explicación de los versículos que he mencionado. Dios dijo al pueblo que se volviera a él. ¿Siempre ese ha sido el mensaje o no? Desde siempre ha sido eso. Mientras todavía había tiempo. ¿Qué pasó con Noé y el arca? ¿Es lo mismo o no? ¿Ven cómo ahí tienen ustedes la relación del mensaje de Dios que es la gracia? Miren cómo esto se manifiesta de esa manera para que entendamos que lo que estamos viviendo ahora, ya el Señor lo había escrito hace tiempo y que lo que estamos viviendo ahora es resultado de todo lo que el Señor ha puesto con misericordia para nosotros. El tiempo corría en ese tiempo el profeta que estaba hablando a Joel, el tiempo corría
y la destrucción pronto se vendría encima. Les estaba avisando. El tiempo también corre para nosotros. ¿Es así o no? Bueno, debido a que no sabemos cuándo nuestra vida llegará a su fin, debemos volvernos al Señor ahora mientras podamos. No permita que nadie le impida volverse a Dios. Tú que nos estás escuchando, y para nosotros que estamos estudiando, es el momento en que Dios está hablando o poniendo un punto para tu vida. Pero no lo hagas a título personal, sino hazlo buscando la palabra de Dios, que es el poder de Dios para salvación. En el Evangelio de Juan, capítulo 17, el Señor está orando al Padre y le está diciendo que nos guarde de este mundo, pero por su palabra que nos va a santificar. Y es la que va a actuar en nosotros, no nuestras decisiones. Y Romanos 12, 1 y 2 nos está diciendo que aprendamos y cambiemos y renovemos nuestros pensamientos por la palabra para saber cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Entonces, ahora podemos hacer como el cubito ese que compró el pastor para su hijo, que si lo movemos y lo movemos y lo movemos, ahí está. Tenemos que ir encajando para que los lados encajen. Ese es nuestro trabajo. Estar orando, estar pidiéndole al Señor que nos revele su palabra para llegar a un momento a encajar. Pero ya les digo, el encaje va a ser la persona de Cristo. Cuando, cuando terminen de armar ese cubito, eh, eh, vamos a poner así, espiritualmente vamos a llegar a un punto que es la persona de Cristo la que tenemos que armar o formar en nosotros. Y se forma a través de que vamos a ir dejando la parte natural de nosotros. Así que todo ese trabajo hay que hacerlo y realizarlo. Quizás no lo terminemos, pero estamos haciéndolo. Y cuando venga el Señor, acabará eso y lo hará en un santamén. Así que, pero tenemos que estar en ese camino. No esperemos que venga el Señor para ser transformado. Es un trabajo diario. Otro versículo. Pero aún ahora, dice Jehová, volveos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, llanto y lamento. Si ustedes se han percatado en algún momento la historia que le han estado enseñando constantemente en la iglesia sobre el Antiguo Testamento, y cuando moría un pariente de alguna de estas personas, se echaban silicio, se echaban la ceniza en el cuerpo, porque el silicio era una tela que te hacía, era como, no sé, conocen la tela de los sacos que guardan la Yute. harina de pescado, por Ujú. decir, El yute. eso. El yute. El yute, ese yute era el silicio y eso te sobaba la piel. Entonces eso era el dolor y ese era lo que estaban sufriendo en ese momento y más la ceniza. Entonces acá nosotros cuando están hablando de ayuno y lamento, está hablando toda esa actitud que debe de haber en nuestro corazón que se llama arrepentimiento. Pero como usamos esa palabra arrepentimiento en este entonces, es muy suave. Pero cuando le decimos a alguien que ha pecado, arrepiéntete, es como que si le entrara por un oído le salía por el otro, porque en realidad lo que le estamos diciendo es que se quiebre, ¿no? Para que sea una manifestación delante del Señor de un arrepentimiento sincero, un cambio de actitud. Y todos nosotros tenemos que entrar en eso. No es una cuestión de decir con la boca, me arrepiento, Señor, o orar un instante, me arrepiento, Señor, y ya se acabó el asunto. No es así. Eso es mucho más profundo. El verso 13 dice, desgarrad vuestro corazón. Oye, imagínate, ¿no? ¿Qué significa eso para ti? ¿Qué significa esto para quien está escuchando? ¿Qué cosa es desgarrar? O sea, de alguna forma no hay que ser hipócritas en nuestro arrepentimiento. Y dice, y no vuestros vestidos, dice. O sea, no te rasgues las formas para del arrepentimiento como un fariseo o como alguien que está diciendo que está arrepentido, sino que en tu corazón haya un arrepentimiento, un cambio de actitud que es el que ya nosotros llamamos. Pero eso cuesta, pe. Eso no es una cuestión que se levanta la mano y uno tiene ya el cambio. Cuesta negarse a sí mismo. Volved a Jehová, dice vuestro Dios, porque Él es clemente. La misericordia de Dios es la que nos transforma. No es su juicio, es su amor del Señor.
Y ese amor está manifestado en Jesucristo. Y Jesucristo viene por la palabra de Dios, por la fe. Entonces miren cómo es todo ese trayecto para que nosotros podamos cambiar. Dice clemente y compasivo, lento para la ira, porque grande en misericordia, porque la misericordia sostiene su ira. Lo para, es como una pared y desiste del castigo. Hay algunos que quieren poner ahí que se arrepiente, pero en realidad es que su misericordia es tan grande que eso nos cubre a nosotros. Es como que viene su ira, pero nos cubre. ¿Y quién nos cubrió? Jesucristo, su sangre. Su proceso sigue del Señor, pero te cubrió. ¿Qué cosa era la tapa del arca? El propiciatorio. ¿Y qué se echaba encima del propiciatorio? Sangre del La sacrificio. sangre. Y la sangre era otorgada al Señor y él la aceptaba como agradable. Lo que ha pasado con nosotros no es que Dios se arrepiente, sino que nos ha puesto el propiciatorio, la persona de Cristo, por eso su ira pasa por encima porque le cayó a él, pero a nosotros nos cubre. Pero si te arrepientes, pues, no es una cuestión de que ya lo hizo el Señor y tú tienes ya tu arrepentimiento. Es una cuestión interna, una cuestión sincera, una cuestión de honra para Dios. Miremos un versículo que está en segunda de Corintios, en el capítulo 6 me parece, verso 10 dice, porque la tristeza que es según Dios genera arrepentimiento para salvación. ¿Qué cosa? De que no hay de qué lamentarse, pero la tristeza del mundo degenera en muerte. Es esa la que está hablando el Señor acá arriba. Nos pide que seamos sinceros, que desgarremos nuestro corazón y nos arrepintamos verdaderamente, porque esa es la que te da salvación, pero la que solo es exterior, la de manifestar solo el vestimenta, la cara o las formas, esa te lleva a muerte, porque eso se llama remordimiento. Capítulo 3, David, juicio y bendición, ¿sí? no, no, disculpa, disculpa que te corte. Eso del arrepentimiento que decías, ¿no? El arrepentimiento según Dios genera cambio y vida, lógicamente. Y cuando hablabas de que según el mundo, es cierto, ¿no? Porque te autoengaña de alguna manera. O sea, ese remordimiento te puede autoengañar, ¿no? Pensar que ya fue suficiente, ¿no? Mejor no haberte arrepentido porque todavía tienes chance y estás en tu conciencia de que necesitas arrepentirte. A pensar que ya te arrepentiste porque de pronto lloraste o en ese momento sentiste vergüenza o bueno, como tú dices tú, ¿no? Levantaste la mano o confesaste por ahí, pediste disculpas quizás, pero te estás autoengañando si es que no ha sido realmente un arrepentimiento según Dios, ¿no? Corazón. Eso, y Así eso lo es, hace peligroso, pues, ¿no? así es, y eso es lo que se quiere aclarar, ¿no? Que uno debe buscar alguna situación de Dios con sinceridad, ¿no? Primero que aquel que se acerca a Dios dice, debe creer que le hay, debe creer que existe. Y si existe, entonces no juegues con Dios, porque el daño no se lo hacemos a Él, se lo hacemos nosotros mismos, porque al no haber arrepentimiento, a las finales vamos a terminar donde ya sabemos. Entonces, lo que hay que buscar es que los que somos cristianos y los que andamos en sus caminos, no nos confiemos, porque también tenemos que arrepentirnos. También tenemos que ver y examinarnos constantemente para no estar en un momento en que nos haya salido de repente callo y no sabemos que estamos en pecado. Entonces no debemos nosotros confiarnos en que ya oré y ya acepté al Señor hace 10 años y ya la tengo toda comprada. Ahí estás equivocado. La lucha de este camino es diario, es constantemente tenemos que examinarnos. ¿Y por qué examinarnos? Porque al Señor le agrada, pues. No es porque tú quieras hacerlo, porque este es un modus de, eh, como le dicen, como lo hacían quizás los monjes, ¿no? No, este es un modo en el cual nosotros nos purificamos día a día porque tenemos que luchar contra nosotros mismos. Y esto es lo que habla sobre la palabra sobre la carne y el espíritu. Es constante.
es constante. Aquel que esté, se crea fuerte, bueno, que tenga cuidado, ¿no? Que se cuide, dice la palabra, así que hay que cuidarnos. Y en el capítulo 3 el Señor juzgará a las naciones, especialmente a aquellos que hayan tratado mal al pueblo escogido. Miren lo que está pasando ahorita. Miren lo que está pasando ahorita. El Señor se encargará de eso. Habrá esos bochinches, pero al momento que el Señor se pare para hacer las cosas, ay, 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 ay. Bendito sea el Señor porque Él eligió a Israel para que nos traiga a nosotros la palabra. Si bien es cierto, han sido muy cerrados en esa parte, pero por ellos esa palabra todavía se continúa, ha sido guardada. Y nosotros hemos tenido la oportunidad de poder ir avanzando en esto. Y ahora que estamos aquí, damos gracias a Dios por todo lo que hemos vivido y cómo estamos nosotros aprendiendo. Mucho de lo que se enseña en la palabra de Dios porque tiene fundamento en lo que han sido las escrituras dadas por los mismos judíos y han ido evolucionando para nosotros para poder tener un sentido más práctico o más contemporáneo. Pero la enseñanza está ahí, está en el Antiguo Testamento. Israel recibirá una bendición especial y será reavivada y restaurada. Quiere decir que tendrá que pasar problemas, pero al final será reavivada de donde pareciera que ya ella ya terminó y será restaurada. Bendito sea el Señor, Él se va a encargar de eso. Aleluya. Bueno, este Joel tiene pues 3 nada más capítulos y por eso me he atrevido a poder darle lectura a todo este contexto. ¿Ok? Entonces dice la aplicación personal. Dios no los invasores extranjeros, ni la naturaleza, ni la economía, es el único al que todos deben tener consideración. O sea, no lo exterior que tenemos en la vida, la economía, los que se creen poderosos, lo que todo eso. No, eso no nos deben dar temor a nosotros, sino Dios es el único que debe dar a nosotros darle su reverencia, no nos asustemos. No se puede ignorar u ofender a Dios para siempre. De repente uno se pasa de vivo con el Señor un rato, pero al rato vas a ver la consecuencia de eso. Y ya lo hemos visto, no voy a tomar nombres, pero lo hemos visto en la historia, muy presente. Alguien que renegó de su pueblo, alguien que renegó de Dios, terminó mal. Ustedes, dice, debe prestar atención o usted debe prestar atención al mensaje de su palabra. Volvemos a la palabra. Si no lo hace, se enfrentará al día de Jehová. Más práctico y directo, no lo digo. ¿Cuál es su posición respecto a Dios y a su prójimo y a su próximo juicio? ¿Cómo está de dispuesto para recibir el mensaje de Joel? ¿No es demasiado tarde para pedir y recibir el perdón de Dios? Aleluya. El deseo más ferviente del Señor es que usted acuda a Él. El que escucha ahorita o el que va a escuchar y nosotros mismos, porque a Dios lo necesitamos constantemente cerca de nosotros. No solo, ya le hemos dicho, no es que seamos fastidiosos, no solo en nuestras reuniones, es diariamente, diariamente. Amén. Entonces, ahora vamos a entrar a Isaías y estoy con un capítulo 53, verso 6 que dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él. ¿En quién? En Jesucristo. Y ahora me vas a decir que no, o en el Mesías, ¿qué cargó en él? El pecado de todos nosotros. ¿Por qué lo cargó en él? Ustedes bien ya saben esto. Esta es una doctrina de salvación, ya ustedes lo saben y lo conocen. Cargó en él para perdón de nosotros. Estaba así. O sea, Dios no cambió su castigo y su juicio. Lo siguió adelante, pero también dio la solución. Y tuvo que ser él mismo la solución para poder pasar
y ser aceptado lo que él pedía por el pecado. Y lo puso en la persona de Jesucristo. No fue independiente, acuérdense de que él es la imagen del Dios invisible. O sea, toda la acción que él dio hasta el momento en que dejó a Jesucristo en la cruz para que se cumpliera, el Señor estuvo acompañando ahí, pero ese momento en que estaba castigando el pecado es difícil, porque el Señor también dijo, Señor, en la cruz dijo, ¿por qué me has abandonado? Dice. Ese sentir debe haber sido fuerte para él. Él mismo decía, mi comida, mi alimento es hacer tu voluntad, le decía a los discípulos. Imagínense esa relación que había. Y que en la cruz haya manifestado palabras que ya estaban escritas. Señor, ¿por qué me has abandonado? Es porque esa fuerza del juicio hacia el pecado lo estaba llevando en él. Tanto así que la narración de las escrituras dice de que se oscureció el cielo. ¿Ok? Tema entonces de Isaías, salvación. El año 700 a 680. El autor, Isaías, ya les he dicho. No todos están de acuerdo que es un solo autor del libro. Parece que han sido 3 partes, ¿ok? Pero está llevado en el mismo tema y en el mismo sentido. El lugar, principalmente Jerusalén. ¿Ok? Como tenemos ya ahora sí poco tiempo, acá sí les voy a regalar su dibujito y vamos a escuchar, porque como son 66 capítulos, en 9 minutos vamos a ver toda una descripción. ¿Ok? El libro del profeta Isaías. Isaías vivió en Jerusalén durante la segunda mitad del periodo del reino de Israel, y él habló a nombre de Dios a los líderes de Jerusalén y Judá. Primero que nada, él habló un mensaje sobre el juicio de Dios. Les advirtió a los líderes corruptos de Israel que su rebelión contra el pacto de Dios tendría un alto costo, que Dios usaría los grandes imperios, el de Asiria y después el de Babilonia, para traer su juicio sobre Jerusalén si persistían en la idolatría y la opresión al pobre. Pero ese anuncio estaba combinado con un mensaje de esperanza. Isaías creía profundamente que Dios cumpliría un día todas sus promesas del pacto, que Dios enviaría a un rey del linaje de David para establecer el reino de Dios. Recuerda 2 de Samuel 7. Que él guiaría a Israel a la obediencia a todas las leyes del pacto que se hicieron en el monte Sinaí. Recuerda Éxodo capítulo 19. Y todo esto sería para que la bendición y la salvación de Dios fluyeran hacia todas las naciones, como Dios le prometió a Abraham en Génesis capítulo 12. Y esta es la esperanza que movió a Isaías a levantar la voz contra la corrupción y la idolatría de Israel en su tiempo. Ahora, el libro tiene un diseño literario bastante complejo, pero hay una manera sencilla de ver cómo encaja todo junto. Los capítulos del 1 al 39 contienen 3 grandes secciones que desarrollan la advertencia de juicio de Isaías a Israel. Y todo culmina en un evento señalado al final del capítulo 39, la caída de Jerusalén y el exilio del pueblo en Babilonia. Pero en los capítulos del 1 al 39 también hay un mensaje de esperanza, de que después del exilio, todas las promesas del pacto de Dios se cumplirían. Y en los capítulos del 40 al 66 retoman esa promesa de esperanza y la desarrollan más. En este video solo nos enfocaremos en los capítulos 1 al 39. La primera sección principal se enfoca en la visión de juicio y de esperanza de Isaías para Jerusalén. Y comienza conforme Isaías acusa a los líderes de la ciudad de rebeldía contra el pacto, idolatría e injusticia. Y Dios dice que Él juzgará a la ciudad enviando a las naciones a conquistar a Israel. Isaías dice que esto será como un fuego purificador que acabará con todo lo que es indigno en Israel para crear una nueva Jerusalén que esté poblada por un remanente que se ha arrepentido y regresado a Dios. E Isaías dice que entonces será cuando el reino de Dios vendrá y todas las naciones vendrán al templo en Jerusalén y aprenderán de la justicia de Dios, produciendo un tiempo de paz universal y armonía. Ahora, esta narrativa básica del juicio sobre la vieja Jerusalén, purificándola en una nueva Jerusalén, será repetida una y otra vez a lo largo del libro, siendo cada vez más detallada.
Entonces, en el centro de esta sección tenemos la gran visión de Isaías. Dios sentado en su trono en el templo, y Él está rodeado por estas criaturas celestiales que están exclamando que Dios es santo, santo, santo. E Isaías de repente se da cuenta de lo corruptos que son él y su pueblo, Israel. Y él está convencido de que va a ser destruido por la santidad de Dios, pero no es así. La santidad de Dios en la forma de un carbón encendido viene y lo quema, pero no para destruirlo, más bien lo purifica de su pecado. Y conforme Isaías medita en esta extraña experiencia, Dios lo envía a realizar una tarea muy difícil. Él debe seguir anunciando el juicio venidero. Pero debido a que Israel ha llegado al punto sin retorno, sus advertencias tendrán un efecto paradójico y endurecerán al pueblo. Pero Isaías debe confiar en el plan de Dios. Israel va a ser cortado como un árbol y abandonado como un tronco en el campo. Y ese tronco será quemado y calcinado. Pero después de toda esa quemazón, Dios dice que ese tocón ardiente es una semilla santa que sobrevivirá para el futuro. Es una pequeña señal de esperanza. Pero, ¿quién o qué es esa semilla santa? El resto de la sección ofrece una respuesta. Isaías confronta a Acaz, un descendiente de David y rey de Jerusalén, y anuncia su caída. Dios dice que es el gran imperio de Asiria quien primero derribará a Jerusalén y devastará la tierra, pero hay esperanza. Por la promesa de Dios a David, después de esta destrucción, Él enviará un nuevo rey llamado Emanuel, que significa Dios con nosotros. Y el reino de Emanuel liberará al pueblo de Dios de los imperios violentos y opresores. E Isaías describe a este rey venidero como un retoño nuevo que surgirá del viejo tronco de la familia de David. Y este rey es la semilla santa del capítulo 6, y el rey será empoderado por el Espíritu de Dios para gobernar sobre una nueva Jerusalén y traer justicia para los pobres. Y todas las naciones buscarán la guía de este rey mesiánico. Su reino transformará toda la creación trayendo paz. Ahora, terminamos los capítulos del 1 al 12 con un entendimiento bastante bueno del mensaje de juicio y de esperanza de Isaías. Pero, ¿cuándo sucederá todo esto? Isaías vio otro imperio levantándose después de Asiria, y este es Babilonia, quien también atacaría a Jerusalén, y de hecho tendría éxito en destruirla. Y eso nos lleva a las siguientes secciones del libro. Primero tenemos una gran colección de poemas que exploran el juicio de Dios y la esperanza para las naciones. Se nos enseña primero que nada sobre la caída de Babilonia y de los vecinos de Israel. Isaías podía ver que el poder mundial de Asiria sería un día reemplazado por el imperio de Babilonia, una nación todavía más destructiva y arrogante. Y los reyes de Babilonia decían que eran más grandes que todos los otros dioses, así que Dios promete hacer caer a Babilonia. Y no solo Babilonia, Isaías nombra a los vecinos de Israel, acusándolos a todos de la misma clase de orgullo e injusticia, y predice su ruina eventual. Pero recuerda, para Isaías, el juicio de Dios nunca es la última palabra, ni para Israel ni para las naciones. Y eso nos lleva a la siguiente sección, que es una serie de poemas que cuentan la historia de dos ciudades. Está la ciudad enaltecida, que se ha exaltado a sí misma por encima de Dios y se ha vuelto corrupta e injusta. La ciudad es un arquetipo de la humanidad rebelde, y se describe con un lenguaje que se toma prestado de las descripciones anteriores de Isaías de Jerusalén, Asiria y Babilonia, puestas todas juntas. Esta ciudad está destinada a la ruina y un día será reemplazada por la nueva Jerusalén, donde Dios reina como rey sobre una humanidad redimida, proveniente de todas las naciones, y no hay más muerte o sufrimiento. Estos capítulos son el clímax de esa sección y muestran cómo el mensaje de Isaías apunta mucho más allá de su tiempo. Era un mensaje para todos los que están esperando que Dios traiga justicia sobre los reinos violentos y opresores, y que traiga su reino de justicia, paz y amor sanador. La siguiente sección regresa el enfoque al ascenso y al descenso de Jerusalén. Y primero encontramos un conjunto de poemas donde Isaías acusa a los líderes de Jerusalén de volverse a Egipto para obtener protección militar contra Asiria. Él sabe que ese tiro le saldrá por la culata, e Isaías dice que solo confiar en Dios y el arrepentimiento puede salvarlos ahora, lo que se ilustra con la historia del ascenso de Ezequías, rey de Jerusalén.
Justo como predijo Isaías, los ejércitos asirios vienen e intentan atacar la ciudad. Así que Ezequías se humilla delante de Dios y ora por liberación divina, y la ciudad es salvada milagrosamente de un día para otro. Pero el ascenso de Ezequías es seguido inmediatamente por su caída. Él recibe a una delegación de Babilonia e intenta impresionarlos al mostrarles los tesoros, el templo y los palacios de Jerusalén. Es claramente un esfuerzo para hacer otra alianza política para recibir protección. Isaías se entera y confronta a Ezequías por su necedad. Él predice que este aliado un día lo traicionará y regresará como enemigo para conquistar Jerusalén. Y sabemos por Segunda de Reyes, capítulo 24 y 25, que Isaías tenía razón. Más de 100 años después, Babilonia traicionaría a Jerusalén, vendría y destruiría la ciudad, su templo, y llevaría a los israelitas en exilio a Babilonia. Y así, todas las advertencias de juicio divino de Isaías, en los capítulos del 1 al 39, llevan hasta este momento. Se demuestra que él es un verdadero profeta, porque todo sucedió como él dijo. Pero recuerda que el propósito del juicio de Dios era purificar Jerusalén y traer la semilla santa y el reino mesiánico sobre todas las naciones. Y esa es la esperanza que se explora en la siguiente parte del libro. Pero por ahora, de eso tratan los capítulos 1 al 39 de Isaías. Ok, la segunda parte ustedes la van a tener que leer para que puedan ver cómo se refiere todo lo que está escrito al Mesías. ¿Ok? Y como están haciendo un trabajo por la cual creo no, hasta ahora no me dicen qué libro han escogido, ¿no? Entonces, eso también les va a ayudar a poder vislumbrar cómo está viniendo la mano de Dios para llegar a estos última parte de Isaías 40 al 66, cómo se va a ir manifestando el Salvador. ¿Ok? La esperanza que se la dio a Abraham se ve también en estos capítulos. ¿Ok? La aplicación personal, el juicio de Dios está llegando, no solo en ese momento en la cual ellos estaban viendo todo el problema que tenían, sino también para nosotros. Por eso se dice que nosotros necesitamos un Salvador. No se puede salvar uno mismo haciendo buenas obras o ser bueno como normalmente decimos. En Isaías se predice y se presenta el perfecto sacrificio de Cristo para sus pecados. Dios, cuando entregó los 10 mandamientos y todo lo que mandó a través del Pentateuco, su motivo era demostrarle al hombre, y me guardo yo con el debido respeto, era demostrarle al hombre que no podía hacerlo solo, que necesitaba la ayuda de Dios. ¿Y qué cosa era esto? De que al ver lo infructuoso que era obedecer las escrituras, lo duro que eran para ellos por el corazón duro, tenían que recurrir a un Salvador. Y el Señor se los manifestó a través del sacrificio, por lo cual purificaban sus actos delante del Señor. Entonces nosotros también hemos recibido esa gracia y el Señor nos dice que nos presentemos delante de Él como sacrificio vivo, porque eso es lo que el Señor desea de nosotros. Nuestra relación con Dios está en Jesucristo, somos parte de ese pacto bendito y nosotros entonces la forma de adorarle al Señor es entregarnos totalmente, totalmente. Tal como Isaías predijo, Cristo vino en carne y pagó el precio por el pecado con su muerte, con su resurrección. Ahora está dispuesto a salvar a todos los que le den la espalda a quién, al pecado y acudan a él. ¿Se acuerdan cuando sale el pueblo de Israel de Egipto que pasan por el desierto y son picados por el talón, por unas serpientes? Ponen una estaca y ponen una culebra de cobre. Solo el Señor les pidió que miraran, que tengan eso, y significaba para nosotros es la esperanza de
que Dios podía sanar esa picadura. Y es la misma fe que nosotros manifestamos cuando aceptamos a Jesucristo nuestro Señor. ¿Ok? Se ha comprometido, y esta es una llamada, nos hemos comprometido con Él. Si ha experimentado su salvación, continúe, ¿qué cosa dice? Siendo fiel y vive y viva esperando su pronto regreso. Nosotros en Isaías, nosotros tenemos que entender el proceso del Señor, pero también es un llamado a la esperanza de que el Señor también viene pronto, ¿ok? Viene pronto. De repente para los judíos están esperando el Mesías de una forma diferente, pero lo están esperando. Y para nosotros lo estamos esperando de otra forma porque para nosotros es la segunda venida. A las finales, ese deseo es uno solo, de que el Señor venga y se cumpla lo que Dios ha determinado. Miqueas. Miqueas tiene 6 capítulos, 6, 8, 6, 7 capítulos. Y en el capítulo 6, verso 8 dice, oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Esto es un resumen de lo que es Miqueas, porque si Isaías está hablando de que arrepiéntanse porque si no van a sufrir, aquí está hablando el Señor también porque está hablando del juicio divino. Está hablando de ese momento en que iba a ocurrir cosas feas en Jerusalén. Entonces, el tema es juicio divino. El autor es Miqueas, está entre el año 735, 710 antes de Cristo, así lo marcan los aproximados, y el lugar es Samaria y Jerusalén. Entonces, nosotros con esto, el capítulo 1 al verso 2 habla sobre el juicio a las capitales. Oíd pueblos todos, dice. Miqueas convoca a todas las naciones de la corte para que escuchen el testimonio contra Samaria y Jerusalén, las capitales del reino del norte y del sur, respecto a la opresión a los pobres, a la hipocresía de los líderes nacionales y religiosos, y las palabras erradas de los falsos profetas. El pueblo no vive de acuerdo al plan de Dios. ¿No les parece eso que ahora ocurre? No sé si ustedes vislumbran en algún momento aquellos falsos profetas que se tildan de profetas, ¿no? Y tienen mensajes raros con el Evangelio y tienen mensajes raros de la persona de Jesucristo y lo que están buscando es otra cosa y no mostrar el plan de Dios por medio de la palabra de Él, porque Él se encarga de revelarlo a nuestro corazón. ¿Ok? Miren este versículo. Todos sus ídolos serán desmenuzados y todos sus obsequios serán quemados en el fuego. Convertiré en desolación todos sus ídolos, porque de los obsequios de prostitutas los obtuvo, y obsequios de prostitutas volverán a ser. Este tema está hablando sobre que a veces la iglesia, en vez de gobernarse por Dios, ser una iglesia gobernada por el poder de Dios, es gobernada por aquellos que de alguna manera están ayudando más en la iglesia o están dando económica más en la iglesia y creen tener ellos algún privilegio diferente. Esto ocurre en iglesias grandes, donde la ofrenda o el diezmo es una manipulación para el pastor y el pastor de alguna manera se somete como no debiera someterse. Entonces, esperemos pues que realmente retomemos todos el sentido de que si tú has sido llamado por el Señor como pastor, enseñes como pastor las cosas del Señor y no tus criterios sometan la voluntad de Dios. ¿Sí? Esto puede ser una llamada de atención. Yo no soy quien, puedo ser una piedra en el piso, pero es una piedra que habla y que dice que hay que hacer las cosas que el Señor manda, porque si no, estamos mal. Entonces, aquellos que tienen algún privilegio ahora o que tienen alguna circunstancia y son líderes del Señor, bueno, que sean líderes verdaderos y los animo a que puedan tomar realmente el camino que el Señor
ha determinado. Capítulo 3:5, el juicio a los líderes. Viene lo que viene. Oíd ahora, príncipes de Jacob. Miqueas se dirige primero a los dirigentes corruptos de las iglesias o de Israel, que debieran estar al tanto de la injusticia. No obstante, su conducta hacia los pobres se compara en la carnicería de los animales. Pero Miqueas también vislumbra proféticamente un futuro glorioso, hablando del reino mesiánico que se establecerá con la llegada del Mesías Jesucristo, que vengará todas las equivocaciones y traerá la bendición espiritual. ¡Wow! Que el Señor nos guarde. Y el capítulo 6 al 7 dice el juicio de las personas. Oíd montes, el pleito de Jehová. Miqueas reprende al pueblo de Dios por su ingratitud. Miren, hay que tener cuidado en esto, hermanos, por favor. Lean bien aquí. Por su ingratitud, por abandonar las prácticas que Él les había dado. ¿Ok? ¿Cuáles son las prácticas que hemos estado viendo? La misericordia, el juicio. No estemos pensando en que volvamos a los sacrificios de animales. Él está hablando ya lo que había dado desde un principio, que es lo que Él deseaba. También les recuerda que la confesión y el arrepentimiento conducirán al cumplimiento de todas las promesas del Señor. Esto es un llamado para nosotros. Hemos visto cómo viene el proceso, cómo se establece la voluntad de Dios y cómo normalmente en estos 3 libros que son de profecías, hablas al pueblo sobre arrepentimiento y los prepara para la segunda venida para nosotros, pero para ellos siempre a un Salvador, buscando la protección de Dios. Aquí no se olviden de leer y estar viendo este cuadro porque están todos los profetas y en sus procesos de etapas de la historia, ¿ok? De la historia de Israel. Acá vuelvo a ponerles el nombre de los profetas menores, su significado y su relación con Cristo. Y aquí les vuelvo a hacer acordar que entramos al capítulo 12 de nuestras enseñanzas y vamos a ver la próxima clase, Nahum, Habacuc, Sofonías, Abdías y Jeremías y sus lamentaciones. Ok, que el Señor los bendiga. Hemos terminado tratar de sintetizar el capítulo de Isaías más grande, que es 66 capítulos. Por eso les he puesto el video. Y les dejo la tarea para que del capítulo 40 al 66 lo puedan leer con mucho amor, cómo el Señor se manifiesta y les ayude también a su proceso de su tarea. ¿Ok? Ya estamos cerca. Ya nos falta poquito. No los he correteado. Los he tratado con bastante amor. Así que cuando llegue el último momento, juicio y justicia. Eso es lo que el Señor lo bendiga. Nos veremos la próxima clase. Pastor, a su disposición. Muchas gracias, David. Muchas gracias.